Impacto evangelístico. Mateo 8, 23 al 27. Y leemos: para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Gracias a Dios por su palabra. Los apóstoles y los seguidores del Señor conocían que el Señor sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos y los paralíticos, y les habían visto en todos estos milagros, y hasta allí le conocían. Y nos dice la palabra que el Señor entró en el barco y sus discípulos le siguieron. Y ahí está la clave del éxito: que el Señor siempre vaya al frente de nosotros y nosotros siguiendo sus pasos. El apóstol Pedro escribió y dijo que él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros sigamos en sus huellas. Y siempre, amados, repito, que nosotros vayamos siguiendo al Señor. No dejarán de haber pruebas, porque el Señor las tuvo, pero todas Él las venció. Y si nosotros seguimos sus huellas, vendrán las pruebas, vendrán las persecuciones, vendrán las tentaciones, vendrán todas las artimañas de Satanás. Pero así como Cristo venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Entonces nos dice la palabra que fue hecho en la mar un gran movimiento, una gran tempestad en el mar de Galilea. Cuando ellos tomaron la barca, no había problemas, no había tempestad. Cuando uno nada hace, no tiene gran problema. Pero cuando uno sigue al Señor, obedece al Señor, sí, entonces vienen problemas en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el colegio, en la escuela,
donde quiera. Pero es que el Señor venció en el desierto, venció en el templo, venció en las calles, venció en el estanque de Siloé, venció en el Getsemaní, venció en la cruz, venció en el sepulcro. Gloria a Dios. Y todo lo que Él hizo y todo lo que Él venció, lo hizo por y para nosotros, para que nosotros al seguir sus huellas seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Hubo una gran tempestad en el mar de Galilea. Las olas se levantaban amenazantes y aún el agua entraba en el barco. Fue una grande tempestad que repentinamente se levantó en medio del mar. Y nos dice, y el Señor dormía. ¿Por qué dormía? Porque el Señor se cansaba. ¿Por qué se cansaba? Porque se hizo hombre. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y Él se vistió de nuestros harapos. Él asumió nuestra naturaleza humana, caída, corrompida, descarriada, para pagar el precio de nuestra redención, perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, inscribirnos en el libro de la vida en el cielo y hacernos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Y el Señor dormía porque el Señor era incansable. Tome el libro del Evangelio según San Marcos. Si no lo puede leer todo en esta noche, sígalo mañana. Y en Marcos hay una palabra que se repite insistentemente. El Señor hacía un milagro y enseguida dice, y luego, y otro milagro, y luego un leproso, y luego un endemoniado. Y esa palabra luego, o su equivalente, al instante, entonces, esa palabra se repite continuamente en el Evangelio según San Marcos, porque el Señor desarrollaba un ministerio muy activo y se cansaba, porque nosotros nos cansamos. Amén. Entonces Él aprovechó la travesía donde no había multitudes que le hicieran preguntas a quien Él enseñara. Aprovechó la travesía y se acostó a dormir. Y Él dormía y la tempestad rugía, pero el Señor dormía. Él es el creador del mar. Él es el creador del viento. Él es el creador de los cielos. Él es el creador de la tierra. Él es el creador de los peces del mar. Él es el creador de las aves del cielo. Él es el creador del sistema solar. Él es el creador de todo el universo. Alabado su nombre. Entonces, los apóstoles estaban muy afanados
En otro evangelio los describe el autor muy afanados, trabajando duro para mantener el barco a flote, cambiando las velas para que el viento no fuera a volcar el barco. Estaban muy trabajados y el Señor dormía. El Señor no es que se comportaba como un holgazán, es que Él permite tempestades en nuestra vida con el propósito de que nosotros le conozcamos mejor. Porque sus discípulos le conocían como sanador, como maestro, como profeta. Amén, hermanos. Le conocían sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando leprosos, haciendo caminar a los cojos y paralíticos. Y ellos le conocían así, pero todavía no le conocían en todo lo que Él quería que ellos le conocieran. Y como Él sabe todas las cosas antes de suceder, porque Él conoce el pasado y lo recuerda como si estuviera sucediendo ya, y no tiene que rascarse la cabeza para pensar que sucedió 1.000 millones de años atrás. Ni tiene que fruncir el ceño y ponerse inquieto para pensar o para saber qué va a suceder de aquí a 1.000 millones de años en el futuro. Si conoce bien el pasado, conoce bien el presente y conoce bien el futuro, porque Él vive en un eterno presente. Qué bueno es conocer a un Dios así. Gloria a su nombre. Y Él quería que los suyos le conocieran mejor. Y el Señor quiere hoy y quiere en esta noche que nosotros le conozcamos mejor. Y aquí puede haber amigos que no han dado su vida a Cristo. Y en esta noche, al aceptar a Cristo como su Salvador, tal vez conocían un Cristo dibujado en un papel o en un busto de yeso, madera, plata u oro, y le conocían como una leyenda. Pero si le dicen a Cristo en esta noche: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ven y haz de mi corazón tu templo, entonces van a conocer a Cristo lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de paz. Y te va a dar paz, y te va a dar bendición, y te va a redimir, y te va a perdonar, y va a escribir tu nombre, aunque esté escrito en el libro demográfico de aquí, va a escribir tu nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Gloria a su nombre. Aleluya. Y entonces, como los apóstoles se dieron cuenta que nada podían con la tempestad, a lo mejor tenían una buena motivación
de dejar que Cristo durmiera y ellos trabajaran y lucharan por controlar la nave. Pero pudiera haber sido que esa misma buena motivación luego se tornara en una mala motivación, para luego ellos decirle al Señor: Señor, tú dormías y nosotros trabajamos y te libramos y nos libramos de todos perecer ahogados. Y entonces ellos ufanarse, envanecerse. Pero se dieron cuenta que no podían controlar la nave. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, es cuando nosotros reconocemos las palabras del Señor cuando dijo: porque sin mí nada podéis hacer. Y yo aprendí eso hace muchos años. Sin el Señor nada puedo hacer. Y sin el Señor ninguno de nosotros nada podemos hacer. Cristo es el Señor. Él es nuestra torre de salud. Él es nuestro escondedero. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Llegándose sus discípulos, le despertaron: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Entonces, el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bendito el nombre del Señor. Perecemos, Señor. Amados, que la tempestad se hubiese duplicado, que las olas se hubiesen duplicado en la barca donde va Jesús. Esa barca nunca naufraga. En la vida en la cual el Señor lleva el timón, Jesús el timonel, toda barca que lleva a Jesús en el timón, esa barca nunca naufraga. Hace 62 años le entregué al Señor el timón de mi vida. Y Él empezó entonces a conducir mi embarcación. En 62 años en Cristo son incontables las tempestades, son incontables los ataques de las tinieblas, son incontables las veces que Satanás me ha querido matar físicamente, son incontables las situaciones difíciles aún en la obra del Señor, que son peores que las cosas que vienen de afuera.
Pero en todas estas tempestades, yo he dejado en el timón de mi vida siempre al Señor. Nunca he pretendido sustituirle. Nunca le he dicho: Señor, quiero yo hacer las cosas como yo piense mejor. Si yo le digo, Él me entrega el timón. Pero si yo agarro el timón, no duro muchos días naufragando. Entreguemos el timón de nuestra barca en las manos todopoderosas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo despertaron: Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. El Señor estaba acostado, y así acostado les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo así? Porque ellos, ante la situación, ante la emergencia, perdieron la fe. Porque estando Cristo allí y el mar estaba revuelto y el viento rugía, pero allí estaba el Señor. Y allí no había agua violenta, no había olas, no había viento, no había demonio, no había diablo que pudiera hacer naufragar esa barca donde iba el creador de todas las cosas. Y en mi vida y en tu vida no habrá tempestad, no habrá turbión, no habrá situación, no habrá persecución, no habrá tentación que pueda naufragar tu vida cristiana si Cristo siempre queda en el timón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el Señor nos dice en otro evangelio que el Señor se levantó, se puso en pie, y nos dice, aquí también lo dice, entonces levantándose, o sea, Jesús se levantó, se puso en pie, reprendió a los vientos y a la mar, y fue hecha grande bonanza. Esa palabra que calmó el mar, que calmó los vientos, que cesó la tempestad, es la misma palabra que se oyó y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aparezca la tierra, y apareció la tierra. Que sean las bestias en todas sus especies, y allí está el caballo, allí está el buey, allí está la oveja. Por esa palabra, que sean los peces del mar y las aves del cielo, y allí están volando y allí están nadando. Amén. Fue la misma palabra que ordenó al viento a cesar y a la mar a quietarse, y se calmó la tempestad. Esa palabra está vigente. Esa palabra no enmohece. Esa palabra no se deteriora. Esa palabra no cambia. Por más que sociedades quieran seguir cambiando la palabra de Dios, pero la palabra auténtica de Dios no cambia.
Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Así como Dios es puro, su palabra es pura. Así como Dios es santo, su palabra es santa. Así como Dios no muda, su palabra no muda. El cielo, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios no permite que su palabra caiga en el vacío. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios es muy celoso de su palabra. Alabado su nombre. Y cuando Jesús, el Verbo eterno, humanado para nuestra redención, habló, el mar y el viento se aquietaron y hubo grande bonanza. Y quiero recordarles que los apóstoles conocían a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo andar al cojo, haciendo oír al sordo, haciendo ver al ciego. Pero no le conocían en medio de la tempestad. Amén. Y el Señor nos permite tempestades para que le conozcamos en medio de la tempestad. Y yo he estado en muchas tempestades y Jesucristo es veterano haciendo deshacer las tempestades que parecía que me iban a envolver y me iban a destruir. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya. Y cuando los apóstoles, cuando Jesús habla, el viento desaparece, el mar se tranquiliza. Entonces, como ellos no le conocían en esa capacidad, entonces dijeron: pero ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es en medio de las tempestades que nosotros podemos conocer mejor al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Cuando estés en medio de una tempestad, nunca te quejes. No culpes a nadie. No protestes. No te escandalices. No murmures. No acuses a nadie. Que Dios te está dando una oportunidad para que le conozcas mejor. Para que crezcas espiritualmente. Muchos ven una persona a quien Dios usa y Dios se glorifica en esa vida, y ellos tienen un buen deseo y quisieran ser igual. Pero ninguno de nosotros podemos ser el ejemplo que otros procuren imitar, porque todos tenemos un solo ejemplo a quien imitar: a nuestro adorado Salvador Jesucristo.
Porque cualquier hermano quisiera ayudarle a usted, y usted busca la ayuda de algún hermano. Pero es mejor, antes de estar murmurando y hablando, humillarnos en la presencia del Señor y pedirle al que controla todo el universo que nos ayude, que esa sí es una ayuda buena y efectiva. Bendito el Señor para siempre. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. La tempestad cesó, la barca siguió y llegaron a la otra orilla. Y en la otra orilla el Señor siguió ministrando a los necesitados. Amados, los apóstoles fueron asombrados de que Jesús, el humilde Galileo, pudiera ordenarle a la naturaleza y la naturaleza le obedeciera. Y ellos estaban admirados. Pero amados, en esta noche, el Cristo que calmó la tempestad, en la cual los apóstoles pensaban que habrían de perecer, el Cristo que calmó aquella tempestad hace casi 2000 años atrás, es el Cristo que está aquí en esta noche para calmar la tempestad de tu vida. Si es que las drogas te tienen esclavizado, el Cristo que calmó la tempestad en el mar de Galilea calmará la tempestad que está destruyendo tu vida física, tu alma, tu espíritu, porque Él quiere en esta noche que tú le entregues el timón de tu vida, para Él tomar el timón de tu vida y conducirte al puerto celestial. ¿Podemos alabar al Señor? Aleluya. Bendecido sea Jesucristo. Él sigue siendo el mismo Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al nombre del Señor. Yo nunca he visto el resplandor del Señor. Continuamente en distintos lugares, hermanos, ven al Señor a mi lado. Ven ángeles del Señor. Yo nunca he visto nada con mis ojos, pero es que les digo una realidad. Yo no necesito verlo con mis ojos. Yo sé que Él está aquí conmigo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y yo más bien creo que el Señor le da esas experiencias y esas visiones a distintos hermanos y hermanas por doquier, que el Señor no lo hace para mí, lo hace para los que tienen las visiones. A unos para concientizarles de que esta obra es del Señor. A otros porque alguien les ha envenenado la mente con mentiras diabólicas
en cuanto a esta obra y en ocasiones a mi persona. Y Dios les da testimonio a los que ya le han dañado la mente, para el Señor sanarle la mente y que sepan que esta obra es de Dios, que seguirá adelante, que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay hombre, que no hay ejecutivo que pueda detener esta obra, que esta obra seguirá adelante en el nombre del Señor, de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo, hasta que el Señor levante su iglesia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y termino refiriéndoles cómo Dios realizó las cosas para que el Evangelio llegara a nuestro hogar. Mi madre era muy católica, muy colaboradora. Éramos pobres, pero mi madre era muy cumplidora. Y el sacerdote me escogía todas las Semanas Santas como niño para lavarme los pies con otros 11 niños. Y ellos hacen eso con aquellas familias que están bien identificadas con ellos. Pero un día mi hermano mayor enfermó con un tifo fulminante, una tifoidea fulminante, y cada día empeoraba. Y todos los días venía el médico a casa, 2 veces, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y mi hermano iba peor. Le rasuraron todo el cabello y le ponían una bolsa de hielo en su cabeza por la fiebre delirante que le consumía. Un día vino el médico, lo vio otra vez a las 5 de la tarde y le dijo a mi padre que no había posibilidad alguna que pudiera recuperar su salud, que estaba muy, muy grave. Al otro día volvió en la mañana. Mi hermano estaba peor. Le dijo a mi padre: esté preparado y ordene los servicios funerales, porque no hay posibilidad. En este mismo día muere. Y al mediodía mi hermano murió. El médico le había dicho que ordenara los servicios funerales, y mi padre fue a la funeraria, y desde la funeraria llamó a una hermana de él, que era una santa mujer de Dios, una cristiana de la iglesia Pentecostés, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer de fe. Durante el día, el Espíritu Santo le indicaba a mi tía que fuera a mi casa, a un pequeño pueblo del centro de la isla de Puerto Rico. Pero cuando recibió la llamada, ya era por la tarde y pronto empezaría a oscurecer. Y ella se puso en marcha a más de 1 hora por carretera
Cuando llegó, ya había oscurecido. Entró a la casa, saludó a los que estaban en el balcón, en la sala, preguntó dónde estaba el cadáver. Le dijeron, se arrodilló frente al cadáver, dobló sus rodillas y empezó a orar, a hablar con Dios. Amén. Y siguió orando. Yo no sé, no he sabido cuál fue su oración, pero los resultados que hubieron me dicen cuál fue su oración. Cuando llevaba unos minutos orando, ella abrió los ojos para mirar el cadáver, pero que hacía en la pared donde estaba, hacia donde estaba la cabeza del muerto, ella notó un resplandor y volteó su cabeza y miró a la pared, y allí vio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, señalando al cadáver de mi hermano, le dijo a mi tía, yo le doy vida. Gloria a Dios. Eso le bastó a mi tía. Se levantó de sus rodillas, fue a la cocina, donde mi madre gritaba histérica. Había perdido el mayor de los hijos, con 2 años de universidad, la esperanza de una familia pobre, de unos padres pobres, para que le ayudaran a levantar el resto de la familia. Éramos 10, y mi tía se fue a la cocina donde mi madre gritaba porque había perdido al mayor de los varones. A esa tía en muchas otras ocasiones había intentado hablarle a mi madre de Cristo y su evangelio, y como ella era así, tan religiosa, mi madre le decía a mi tía, le hacía así y le decía, no me hable de eso. Pero ahora tenía el hijo mayor muerto, y ahora mi tía le habló de lo que siempre intentó hablarle, y ella no lo permitió, pero como tenía el hijo mayor muerto, ahora escuchaba. Y Dios, repito, Dios permite tempestades en nuestras vidas y en nuestros hogares para que nosotros le conozcamos mejor. Y esa tempestad terrible redundó para bendición. Y mientras mi tía le hablaba a mi madre acerca de Jesucristo y el evangelio, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y mi tía le seguía hablando a mi madre, y los que estaban en el balcón abandonaron el balcón y entraron a la cocina donde estaba mi tía hablándole a mi madre, y los que estaban en la sala, y los que estaban en el comedor, y los que estaban en las habitaciones, y los que estaban en la habitación donde estaba el cadáver, dejaron al muerto, lo dejaron solo. Y en la religión tradicional, a los muertos no se pueden dejar solos.
Pero ellos también se olvidaron de esos conceptos tradicionales y se fueron a oír a mi tía y dejaron al muerto solo. Y cuando mi tía llevaba de 8 a 10 minutos de estar hablando con mi madre, algunos que estaban en la habitación donde estaba el cadáver regresaron a la habitación y para espanto de ellos encontraron que el muerto estaba sentado en la cama. ¡Gloria a Dios! Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Sabe que en los velorios, especialmente en aquel tiempo, hacían cafecito, chocolatito, galletitas, quesito para los asistentes. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio. Y al muerto le dio el olor del chocolate del velorio. Y el muerto pidió chocolate. ¡Gloria a Dios! Y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio. Porque el Señor le devolvió la vida. Porque el Señor es el único que aplaca esas tempestades. Y Él las permite para que le demos oportunidad de que Él calme la tempestad que nos azota. No murmures. No te quejes. Cuando hay tempestades, glorifica a Dios. Confía en el capitán de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y esto no me lo contaron. Yo tenía 10 años. Eso lo viví, lo vi. Y un mes más tarde fue que en ese día mi tía le dijo a mi madre: mire, vaya a esta iglesia evangélica que está aquí cerca, vaya. Pero era de esas iglesias que ni los vecinos se dan cuenta que allí cantan, que allí alaban, porque no alaban. Bendito el nombre del Señor. Y fue ese día, cumplido un mes del Señor haber devuelto la vida a mi hermano, que mi madre me tomó de la mano y me llevó a la iglesia. Pudo haberse llevado al baby, el más pequeñito, que usualmente las madres lo hacen, pero no lo llevó, ni llevó al mayorcito, que era el que iba después de mí. Me tomó a mí de la mano y me dijo: vamos a la iglesia. Y esa fue la noche que yo di mi vida a Cristo. Mi mamá no, pero luego, como a los 2 años, viviendo ya en San Juan, en la capital, se murió otro familiar. Y los hermanos oraron. Y el Señor le devolvió la vida. Y mi mamá fue de los familiares que fue a ese hogar
a ver el muerto. Y según volvió a ver a su hijo vivo, volvió a ver un familiar vivo después de muerto. Y Dios tuvo que bregar así con mi madre, porque ella era dura. Estaba bien envuelta en las tinieblas, en la mentira, en las tradiciones, en los inventos humanos. Y tuvo Dios que trabajar duro, porque esa tía oraba por ella sin cesar. Y Dios responde la oración. Gloria a su nombre. Aleluya. Amigo, Dios te ha traído en esta noche a escuchar su palabra. Sin duda, Satanás luchó para que no pudieras venir, pero Dios venció y tú viniste. Dios te trajo. Porque yo nunca planifiqué ir a la iglesia evangélica. Ni pensaba, ni podía pensar tal cosa. Pero Dios estaba trabajando. Y Dios ha estado trabajando en tu vida. Sé dócil al Señor. Y reconoce al Señor que te ama. Y quiere ayudarte y quiere salvarte. Y en esta noche estás aquí porque Dios te ha traído. Aprovecha la oportunidad. Los apóstoles en la barca se hundía, pero clamaron a Jesús. Y Jesús calmó la tempestad. Tal vez la barca de tu vida está al zozobrar. Tal vez has intentado suicidarte, pero Dios de algún modo ha obrado y no lo has podido hacer. Porque Él te ama y te ha traído esta noche para salvarte. Bendito su nombre para siempre. Tal vez eres esclavo de los estupefacientes, de las drogas, y has querido librarte porque sabes que es tu ruina, pero no has podido con tus propias fuerzas. Pero el Cristo que calma la tempestad, calmará esa tempestad de drogas que te envilece y te destruye. O tal vez el alcoholismo, o tal vez un cáncer, o tal vez otra cualquier enfermedad. Aquí está el Cristo Todopoderoso, Salvador, Sanador, Redentor, amigo fiel. Aleluya. Y Él quiere ayudarte. Si estás enfermo, la virtud sanadora de Cristo está aquí. Si has estado escuchando y atesorando la palabra predicada, que es palabra de Dios, esa palabra ya está trabajando en tu vida y sanando tu enfermedad. No importa cuál sea tu enfermedad, ni es del todo necesario que el hombre de Dios pose sus manos sobre ti. No más
que deja la palabra misma que entre a tu corazón. Añádele fe, créela, y esa palabra dentro de ti es medicina. Dios envió su palabra y lo sanó de todas sus enfermedades. Y allí sentado puedes ser sano. Dios mío, mira las almas que te necesitan. Que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en estos corazones, aplicando tu palabra y el plan redentor a estas vidas. Oh Dios, glorifícate en esta noche, salvando almas, sanando enfermos, libertando cautivos y endemoniados. Señor, realizando grandes prodigios y milagros. Que los cojos anden, que los paralíticos se levanten, los sordos oigan, los mudos hablen. Dios mío, que tu nombre sea glorificado, que toda enfermedad sea sanada. Y en el nombre de Jesús ordenamos que todo espíritu atormentador deje libre a sus víctimas. En el nombre de Jesús ordenamos que todo demonio de vicios, de drogas, de alcoholismo, de lo que sea, esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Aleluya. Ordenamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad desaparezca de cada cuerpo enfermo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, y que las almas vengan a tus divinos pies y entreguen sus vidas en tus divinas manos. Bendito el Señor. Impacto evangelístico.